La única razón por la que estás en Jesucristo hoy es porque Dios se te reveló, porque Dios te reveló su verdad. Dice la palabra en Filipenses 2:13 que el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que sin el Espíritu Santo no existe la sensibilidad hacia Dios. Sin la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, no existe el temor a Dios, no existe la consideración hacia Dios, de pecar, de herir a Dios. No existe tal cosa si Dios no está en nosotros, si su Espíritu Santo no existe en nosotros. Por lo cual todo aquel que me está escuchando, que cree en Jesús verdaderamente, ama a Dios verdaderamente, quiere estar en la voluntad de Dios verdaderamente, es porque tiene al Espíritu Santo. Muchos que están hoy en Cristo temen que no hay perdón para ellos porque en el pasado, antes de Cristo, maldijeron al Señor, al Espíritu Santo, que no sé qué, y temen haber cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está en el libro de Mateo, porque dijeron tal y tal cosa o hicieron tal y tal cosa cuando estaban en el mundo. Mis hermanos, yo no sé lo que hicieron cuando estaban en el mundo, pero sé que la única razón por la que están hoy en la fe es porque el Espíritu Santo se les reveló. Antes que venga el arrepentimiento, viene la convicción del Espíritu Santo. Recuerda, hubo un punto en tu vida, en la vida de muchos que me están escuchando, donde estaban en pecado total y no les importaba pecar. Y lo último en sus mentes era, ¿le agradará a Dios? No tenían consideración hacia las cosas de Dios. Hacían lo que les daba la gana. Pero un día el Espíritu Santo comenzó a obrar y de repente empezaron a considerar las cosas. Antes yo podía ver Harry Potter, me encantaba Harry Potter, vi todas las películas y las veía, las volví a ver. Pero de repente, desde que escuché a un predicador o desde que no sé quién comenzó a orar por mí, o de la nada, empecé a sentir como que no está bien, como que a Dios no le agrada. Pero yo ni creía en Dios y de repente estoy pensando en Dios y todo lo que hago estoy considerando. Eso es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Entiendan esto, es muy importante que lo entiendan. Si tú estás en Cristo hoy, es porque a Dios le plació revelarte su verdad. Tiene nada que ver con usted. Tiene nada que ver con las cosas que tú has hecho. Dios se me reveló a los 2 años. Yo no había hecho nada por la vida para merecer que Dios se me revelara. Nunca había predicado su palabra. Nunca había ayudado al prójimo. Nunca había dicho ni siquiera gracias a mami y papi. Tenía 2 años. No había nada que podía ser acreditado a mi nombre para que Dios me bendijera y me revelara su verdad. Yo no hice nada para que el Señor se me revelara. A Él le plació. Quiere decir que cuando Dios se nos revela, tiene nada que ver con quiénes somos y lo que hemos hecho, sino con su misericordia. Si tú fuiste un brujo, bruja, homosexual, ladrón, prostituta, antes de Cristo, y ahora que estás en Cristo, piensas en esas cosas que hiciste y crees que no hay perdón para ti, estás confundido y la confusión no es de Dios. El autor de la confusión es Satanás, no Dios. Porque usted está en Cristo hoy, porque Dios se te reveló. La única razón por la cual tú consideras los sentimientos de Dios, que si a Dios le agrada, que si no le agrada, es porque tienes al Espíritu Santo. La total ausencia del Espíritu Santo crea una conciencia cauterizada. La Biblia habla de ello. Que en estos tiempos Dios va a entregar a muchos a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque Dios convicta a todo el mundo, Dios le da convicción a todos, pero no todos se entregan a la verdad y a la revelación que el Espíritu Santo le está dando. ¿Cómo lo sé? Porque yo resistí también a Dios, pero en sus misericordias Él luchó por mí. A Él le plació, porque yo fui cabeza dura, tuvo que romperme la cabeza muchas veces. No sé por qué Él peleó tanto por mí, pero lo hizo. Y la Biblia dice que hay muchos que van a ser entregados a sus pasiones vergonzosas y que no va a haber nada malo, demasiado malo para ellos.
No habrá fin a sus maldades, porque la total ausencia del Espíritu Santo en una persona. ¿Quieres una imagen? ¿Quieres un dibujito mental de lo que es y lo que ocurre cuando alguien está completamente vacío del Espíritu Santo? Lucifer fue un ángel de luz, un querubín específicamente. Un querubín que habitó con Dios en el tercer cielo. Yo no sé el extento de la relación de Lucifer y Dios cuando él fue un ángel. Pero recuerda, el diablo, antes de convertirse en el diablo, fue un ángel de luz que habitó en el tercer cielo. Un querubín. Bello y perfecto en todos sus caminos. Lleno del Espíritu Santo. Los ángeles son perfectos en su totalidad porque tienen la totalidad del Espíritu Santo en ellos. Ellos no tienen pecado en ellos, pero tienen libertad, albedrío. Lucifer y los ángeles fueron creados con el conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que ellos, cuando Lucifer decidió rebelarse contra Dios, fue una decisión que él tomó. No fue en ignorancia, no fue que lo engañaron, no fue que alguien vino y lo manipuló. Él decidió, sin ningún tentador, rebelarse contra Dios. Y por lo cual, por la decisión que él tomó de alejarse de Dios, Dios decidió remover su Espíritu Santo de adentro de Lucifer en su totalidad. Y la total ausencia de Dios en una persona lo convierte en una monstruosidad. ¿Por qué es que no hay perdón? Ignoren a mis perros ahí atrás. ¿Por qué es que no hay perdón para el diablo? Porque él no puede arrepentirse, porque no hay nada de Dios en él. El arrepentimiento solo es posible a través del Espíritu Santo. Nadie puede arrepentirse sin el Espíritu Santo. Por eso es que Lucifer no puede arrepentirse, porque no hay nada de Dios en él. Entiendan. La razón por la que te importa arrepentirte, la razón por la que te importa haber pecado en algún punto, es porque tienes al Espíritu Santo. Mira a la gente del mundo. Mira las atrocidades que la gente en el mundo hace, las maldades, las injusticias. Y mira cómo no les importa, mira los secos que son. Miren cómo en un estado aquí en los Estados Unidos, no me acuerdo dónde fue, Chicago, un grupo grande de jóvenes asaltaron a una mujer. No sé por qué fue ni me importa tampoco. Solo sé que eso es injusto, eso es malo. ¿Cómo es que estos jóvenes son tan secos? Porque no tienen a Dios en ellos. La ausencia de Dios en alguien los convierte en monstruosidad. La única razón por mi perro me da gracia, la dejando afuera, él es dramático. La única razón por la que te importa pecar o haber pecado es porque tienes a Dios. Dale gracias a Dios cuando tú cometes un error y te sientes mal y te arrepientes. Eso es porque todavía tienes a Dios. Y Dios no te va a abandonar. Escúchame bien, Dios no abandona a nadie. La gente abandona a Dios. Por eso tú no puedes perder la salvación. La salvación es una persona, no algo que puedes perder porque lo mal colocaste en algún lado y se te olvidó. No. La salvación es una persona y la persona es Jesucristo. Tú no puedes perder a Jesús. La única forma de tú supuestamente perder a Jesús es si tú decides rechazarlo. Porque la salvación es Cristo mismo. Entiendan esto, Dios no abandona a nadie, la gente abandona a Dios. Dios no abandonó a Lucifer, Lucifer decidió rebelarse contra Dios. Y Dios, bueno, no le va a quitar su libertad albedrío. Ok, tú quieres vivir sin mí, tú quieres levantarte contra mí. Ok, removió su espíritu de dentro de él. Y dice la palabra que no solamente Lucifer, pero la tercera parte de los ángeles cayeron con Lucifer. La Biblia no especifica cuántos ángeles habían en el cielo, pero nos dijo que la tercera parte de los ángeles, imagínate, seguro que era innumerable la cantidad de ángeles y seres que habían, y la tercera parte fueron lanzadas del cielo con Lucifer, porque quiere decir que la tercera parte de los ángeles decidieron rebelarse junto con Lucifer contra Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, porque tienen libertad albedrío. Ahora, quiero aclarar algo bien rápido para los que se preguntan. ¿Y cómo sabemos que cuando estemos en el cielo no vamos a hacerle lo mismo a Dios y vamos a volver a pecar contra Él en la nueva tierra? Porque Dios ha hecho algo que nunca antes había sido hecho. Dios sangró por su creación. Escúcheme bien. La razón por la que después que vengamos con el Señor a la gloria
y regresemos a la nueva tierra que Dios va a hacer. No regresemos porque nunca habitamos en ella, es nueva. La razón por la cual no vamos a volver a pecar es porque ya lo que Dios había hecho era perfecto, pero lo que te perfeccionó. Porque Cristo, que es el Hijo de Dios y Dios en carne, sangró por nosotros. Y al nosotros venir a Él y arrepentirnos, hemos sido más que perfeccionados. Entiéndanme esto. Dios no sangró por los ángeles. Dios no derramó su sangre por más nadie que la raza humana. Entiendan esto. Los ángeles tampoco se van a rebelar porque ya han visto lo que le aconteció a Lucifer. Ellos también ahora tienen el temor de Dios. Ellos ven lo que es la ausencia de Dios en alguien y créanme, ellos no quieren eso. Pero entiendan, la razón por la cual no va a haber otro pecado repetido, no va a haber otro pecado, no, porque ya Dios sangró por nuestros pecados. Hemos sido perfeccionados. Cuando vengamos al Señor, cuando muramos o venga el rapto y nos vayamos con el Señor y regresemos a la nueva tierra, o vengamos a la nueva tierra que Dios va a hacer, no regresemos, pero que vengamos a la nueva tierra, seremos más que perfectos en el Señor, porque Él nos ha sellado con su sangre. Más nadie, ni los ángeles, ni Lucifer, ni los animales, ni la naturaleza, más nadie puede decir, Jehová entregó a su único hijo para que muriera por mí. Solamente usted y yo, la raza humana. Por eso quiero que entiendas que no importa quién tú fuiste en el pasado, el Hijo de Dios y Dios en carne fue el que sangró por ti en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Quiere decir que después de lo que Él hizo, todo lo que tú necesitas para ser libre, para ser sano, para ser salvo, fue hecho en Él. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor y obedecer a la convicción del Espíritu Santo. Recuerden, el arrepentimiento lo provoca el Espíritu Santo. Cuando la persona a quien el Espíritu Santo le está trayendo convicción decide entregarse a lo que el Señor le está diciendo. Mientras tú resistas al Espíritu Santo, tú puedes arrepentirte 100 veces y no verdaderamente vas a cambiar. Dios te perdona, pero no va a haber cambio. El cambio viene cuando tú decides no argumentar más con el Espíritu Santo, no jugar juegos con Él y aceptar que lo que Él te está diciendo es verdad y decirle, ok, Señor, ya estoy listo, quiero cambiar, ya no más juego. Y Él viene y ¡pum!, lo hace. Dios te perdona cada vez que te arrepientes, verdaderamente. Pero el cambio solamente surge cuando tú verdaderamente te entregas a la realidad de lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Así que, si están en Cristo hoy, no importa quiénes fueron, qué hicieron, ya han sido perdonados. No tienen que continuar. Dice la palabra del Señor, que Dios no hace memoria de nuestros pecados pasados. Si tú te arrepientes de algo y nunca vuelves atrás, Dios nunca más hace memoria de esas cosas. Así que cuando tú te acuerdes de lo que hiciste, solo darle la gracia al Señor por el perdón. Y no tienes que andar arrepintiéndote de nuevo y de nuevo y de nuevo. Eso de andar pidiendo perdón a Dios cada 5 minutos por algo que ya tú te arrepentiste es ridículo. Es falta de entendimiento de que ya Dios te perdonó. Desde el momento en que tú entendiste eso está mal y te arrepentiste, ya fuiste perdonado. Y si no has vuelto atrás, Dios no ha hecho memoria de eso. No trates de recordarle a Dios. ¿Para qué le quieres recordar a Dios si ya Él decidió olvidar de tus pasados? Él borra el expediente. Entiéndanlo. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, para el que le importa, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se comete en ignorancia. No la puede cometer un ateo, no la puede cometer una persona que no tiene concepto de Cristo, no la puede cometer una persona que no cree en Dios. Solamente es imperdonable porque la persona que comete este pecado sabe del Espíritu Santo y decide atacar al Espíritu Santo. En el libro de Mateo, donde leemos por primera vez sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús estaba sacando demonios en una sinagoga. Y la consecuencia de esos demonios siendo removidos es que un sordo mudo pudo ver, pudo escuchar y pudo hablar. Y la gente comenzaron a preguntarse, ¿será este el que estamos esperando? Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de que los fariseos odiaban a Jesús, lo envidiaban y buscaban ocasión constantemente para hacerlo caer. Y los fariseos escucharon como la gente
se maravillaban de lo que Cristo hacía y dijeron, este saca demonios por Beelzebú. Oyen esto, quiero que entiendan lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es imperdonable. Los fariseos vieron cómo Jesús sacaba demonios. Los fariseos vieron cómo Jesús sacaba demonios y dijeron que lo hacía por el poder de Beelzebú, que significa el diablo. Ahora, Cristo dijo algo muy interesante. Si tú vas y lees en el libro de Mateo, tú vas a ver lo que Cristo dijo. Si yo saco demonios por Beelzebú, entonces ¿por quién lo hacen vuestros hijos? Los suyos. Cristo nos dijo en ese momento que los fariseos practicaban la liberación. Quiero que entiendan algo. En aquel entonces, la única raza, el único grupo de seres humanos que conocían a Dios, el Dios viviente, porque muchas religiones y culturas, había muchas culturas en aquel entonces. La única cultura, la única raza, la única nación que conocía verdaderamente al verdadero Dios era la nación de Israel. Los únicos que tenían revelación del Espíritu Santo eran los hebreos, los israelitas. Más nadie tenía entendimiento de esto. Los fariseos eran maestros de la ley. Ellos estudiaban la ley y la enseñaban. Eran hipócritas, Cristo dijo. ¿Verdad? Lean la Biblia, el Nuevo Testamento y verán. Ellos sabían quién era el Espíritu Santo. Los hebreos estaban acostumbrados a ser libertados por el Espíritu Santo. Los hebreos estaban acostumbrados a ver cómo Jehová los libraba por su mano a través del Espíritu Santo. Recuerdan que cuando Dios le mandó a Moisés a construir aquel templo, ¿para qué era? Para el Espíritu Santo, quien descendía y entraba en aquel lugar y hablaba con Moisés. ¿Verdad? Recuerdan que solamente Aarón y sus hijos y los levitas que estaban ya oficializados podían estar ahí en la presencia del Señor. Recuerden. Los hebreos a través de los años habían experimentado al Espíritu Santo, sabían quién Él era. La realidad del Espíritu Santo no vino a ser introducida cuando Cristo vino. Ya sabían del Espíritu de Dios. No sé si le llamaban Espíritu Santo, pero creo que sí, le llamaban Ruach Kodesh. Entonces sí era Espíritu Santo, le decían. Pero sabían del Espíritu de Dios. No eran ignorantes. Mucho menos los fariseos, quienes eran maestros de la ley. Pero entiendan esto, Jesucristo era de Nazaret, el pueblo más pobre de Israel, de la gente más humilde de Israel. Los fariseos eran hombres que vivían en Jerusalén, la tierra, la ciudad santa, y sabían en la Torá de tapa a tapa y se jactaban en que ellos tenían sus trajes específicos que usaban, que los distinguían entre la gente. Y la palabra nos muestra que eran falsos, que cuando iban y diezmaban sonaban campanas y trompetas o lo que sea para que la gente los viera. Eran vanagloriosos, no hacían las cosas para Dios sino para sí mismos. Los fariseos odiaban a Cristo porque en los ojos de ellos, este donadie de Nazaret, y había un dicho que decía, ¿puede acaso algo bueno venir de Nazaret? Porque era un lugar pobre, simple. Y de Nazaret salió Sansón y salió David, y los dos eran nazarenos, y tenían mala fama por los errores que cometieron. Así que los nazarenos, pobrecitos, la gente de Nazaret, eran maltratados y mal vistos por los mismos israelitas. Y los fariseos odiaban que Jesucristo, un tal donadie, entre comillas, de Nazaret, que no usaba la toga negra que usaban los fariseos, que los distinguía, que no eran del Sanedrín, que Jesús no era del Sanedrín, que era de donde pertenecían los fariseos, que este tal donadie, quien incluso la Biblia especifica que no tenía buen padecer para que nadie estuviera atraído a él, no les gustaba que esta persona fuera usada por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Está en la Biblia. Y otra cosa, uno de los fariseos, hubieron fariseos que creyeron en Jesús, ¿verdad? Calladamente, pero creyeron en Jesús. Pero hubo uno que confesó a Cristo. Nadie puede hacer estas cosas a menos que Dios esté en él. Y su nombre fue Nicodemo. Los fariseos sabían que Dios estaba usando a Jesús. Pero entre ellos habían algunos que eran envidiosos.
no les gustaba que él recibiera la atención de la gente, porque el crédito no iba al grupo de los fariseos, porque él no era fariseo, sino a él. No les gustaba que Dios lo usara. Y fueron y dijeron, este no saca demonios más que por Belcebú. Este saca demonios por Belcebú, por el diablo. Y Cristo dijo, si yo saco demonios por el poder de Belcebú, entonces en el nombre de quién lo hacen vuestros hijos, los suyos. Léanlo en el libro de Mateo. Lean el libro de Mateo. Cristo ahí mismo nos dijo que esta gente sabía lo que era la liberación, sabían cómo se hacía y lo practicaban. Él nos lo dijo, no hay que especular, está ahí. Él dijo, si yo saco demonios por Belcebú, entonces, ¿por quién lo hacen vuestros hijos? ¿Por quién lo hacen los suyos? Cuando dijo vuestros hijos se refería a la gente farisea. Cristo nos lo dejó saber, ellos practicaban la ley. Por eso fue imperdonable, por eso él dijo, ciertamente os digo que toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué fue imperdonable? Porque no hablaron con ignorancia. Mira, todos en algún punto experimentamos algo que era de Dios, pero por ignorancia no estábamos muy seguros, teníamos desconfianza y dijimos, yo no creo que esto es de Dios. Yo creo que eso es del enemigo. Y Dios vino luego y nos corrigió, nos explicó, no, eso es mí, eso soy yo. No nos condenó, no se alejó de nosotros, nos regañó o nos explicó, no nos condenó. ¿Por qué? Porque fue por ignorancia, no estábamos seguros, quizás teníamos temor, hemos visto muchas locuras y no confiábamos que eso podía ser de Dios, hasta que Cristo nos reveló, sí, esto soy yo. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, no, esto soy yo. O te dijo, eso soy yo. Me acuerdo, mi mamá nació en una familia de brujas allá en Cuba. Yo conté este testimonio en YouTube, en TikTok. Y ella vino de brujas y de todo. Y una de las cosas que hacían en la santería era hablar en lenguas. Hay lenguas de demonios. Con permiso. Hay lenguas de demonios. Y cuando mami vino a Cristo, porque Dios se le reveló a una edad temprana, y cuando luego en su adolescencia vino a la iglesia y vio gente hablando en lenguas, se le hizo un poco extraño y desconfiaba de esas lenguas. Porque la primera vez que ella vio a alguien hablando en lenguas era una manifestación demoníaca. Y ella todavía no sabía de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ella era nueva en la fe, pero creyó en el Señor porque Dios trató con ella muy bien y la ayudó. Y entendió que ella era ignorante y que vino de un pasado, de un historial de brujería. Entiendan que el diablo trata de copiar las cosas de Dios. Él hace una imitación barata de las cosas de Dios. Él nunca podrá hacer las cosas de Dios, pero él puede hacer imitaciones baratas. Y el que es ignorante en lo espiritual no va a ver la diferencia, va a decir, son la misma cosa. No. Lo auténtico es lo auténtico, lo falso es lo falso. Una persona que conoce muy bien sobre marcas de ropa y cosas así, y trabaja en esa industria, y tiene conexiones con toda esa gente que diseñan ropa, puede distinguir a la legua algo que es falso y algo que es verdadero. Así somos los que estamos en Cristo. Mientras vamos profundizándonos en Él, comenzamos a conocer la voz del Espíritu Santo y podemos discernir a través del Espíritu Santo si algo es de Dios o no. Como les digo, todo en algún punto por ignorancia espiritual dijimos, esto no será de Dios. Pero el Señor nos reveló que sí era de Él y nos arrepentimos. Eso no era el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando tú sabes que algo es el Espíritu Santo y decides acusarlo de que es el diablo. ¿Por qué harías tal cosa? Qué sé yo. Los fariseos lo hicieron por envidia. Yo siempre hago un ejemplo. Hay un tipo llamado Juan y hay otro tipo que se llama Pedro. Y vamos a decirle Pedrito y Juanito. Hay un tipo que se llama Juanito. Juanito nació pobre, no tenía nada, creció a él lo adoptaron y vino de drogas y de cosas y Dios lo levantó, Dios restauró a Juanito y ahora Dios lo usa en grande. Pero Pedrito envidia que Dios está usando a Juanito, porque Pedrito nunca hizo las cosas que Juanito hizo. Pedrito nunca caminó en las locuras que Juanito caminó. Y Pedrito envidia que Juanito ha sido usado por Dios. Y un día ve Pedrito en la iglesia cómo el Espíritu Santo está usando a Juanito. Él sabe que es el Espíritu Santo. Y comienza a escuchar a la gente, a
maravillándose de cómo Dios está usando a Juanito, el que antes fue un drogadicto, el que esto. Y Pedrito va y dice, no, eso que está haciendo él es brujería, eso es del diablo, eso no es Dios. No es que Pedrito ignorantemente hizo eso. Él sabía que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Juanito y decidió acusarlo. Por eso es imperdonable. Porque él envidió tanto a Juanito que no le importó blasfemar contra Dios y acusar a su Espíritu Santo. Por eso es imperdonable, amigos. Porque no es la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se hace accidentalmente o con ignorancia. Se hace a sabiendas, con intención. Por eso es que no hay perdón. Tú estás escogiendo atacar al Espíritu Santo por cualquier razón. Espero que este video, porque iba a ser mucho más largo, lo reciban y que Dios los bendiga. Recuerden, Dios es el que nos trajo a la fe. El Espíritu Santo es el que nos trajo aquí. Dejen de temer a las mentiras que el enemigo les está poniendo y lean la palabra. La verdad, dice Cristo en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la palabra del Señor y nos viene un pensamiento a la cabeza sobre algo, podemos recibir paz al recordar lo que dice la Biblia. Oh, espérate, ¿qué voy a preocuparme yo si aquí me dice la palabra que es esto y esto y esto? El Espíritu Santo nos revela cosas también a través de la palabra. No es simplemente lo que está explícitamente escrito. Hay revelaciones profundas que solamente Él nos puede dar. Por eso lee tu Biblia. En una era tan llena de mentira y engaño donde la gente no sabe si son hembra o macho, lea la Biblia. Hay gente identificándose como caballos hoy, literal. En un mundo de gente tan engañada, llénate de la verdad de Cristo. Sé bien selectivo con qué shows tú vas a ver. Si hay shows que están promoviendo cosas que son inmorales y tú lo sabes, evítalo. ¿Verdad? No digo que no puedes ver películas de ciencia ficción o lo que sea, pero si tú sabes que el enfoque ahí es empujar una agenda perversa, no lo veas. Shows de televisión que también promuevan ciertas cosas que tú sabes que son engaños que la gente está viviendo, aléjate de eso. Llénate de la verdad del Señor. Sé selectivo con lo que escuchas, lo que ves. ¿Verdad? Y llénate de la palabra del Señor. Que, mira, hubo un tiempo, ya voy a terminar, pero hubo un tiempo donde yo me metí mucho en conspiracías, yo quería saber sobre el Illuminati, y es real, sobre los fremasones, sobre las conspiracías del gobierno y esto y lo otro. Y un día me dijo el Espíritu Santo, Liana, tú sabes más de las tinieblas que de la luz. ¿De qué te sirve aprenderte sobre las señales que usan los masones y los Illuminati si tú no tienes la luz para combatirlas? Tú te sabes todas las contraseñas y las señas y los simbolismos del enemigo, pero ¿qué sabes tú de mí para poder hacer algo al respecto? Porque recuerden, ¿de qué te sirve saber tanto de las tinieblas si no tienes luz para combatir las tinieblas? Y hay mucha gente que me están escuchando, que se encuentran en eso de... Les encanta ver videos de lo supernatural, lo paranormal, y no leen la Biblia. Te va a costar. Te va a costar todo. Si lo único que tú estás metiendo en esa mente tuya es tinieblas. No es malo saber de lo que está pasando. Dice la Biblia que no seamos ignorantes de las cosas del diablo, sino que expongamos lo que él está haciendo, ¿verdad? Que traigamos a la luz las cosas que él está haciendo para que la gente vea y no sea ignorante y se arrepienta. Pero hay que traer esas cosas a la luz. Si tú no tienes luz para combatir las tinieblas, lo que vas a hacer es que te vas a llenar de tinieblas. Recuerda, dice la Biblia en el mismo libro de Mateo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está lleno de tinieblas, todo tu ser estará lleno de tinieblas. Y si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Recuerda, usted y yo somos un candil de Dios. Así que asegúrate que como candil, la luz que esté siendo producida en ti es la del Señor. Que no sea tinieblas lo que está sobre tu candil. Llénate de la luz del Señor. Esa es la Biblia, la palabra del Señor. Oblígate a leerla. Dejen de ser emocionales. Tenemos que dejar, escúchame bien, como cristianos, tenemos que dejar de ser cristianos emocionales. Se trata de obedecer. Uno no perdona porque tiene deseo de perdonar. Uno perdona por obediencia a Dios. Uno no va y ayuda a alguien por deseo, sino por obediencia a Dios.
Uno no va y lee la Biblia u ora necesariamente porque quiere hacerlo, sino porque entiende el propósito o la necesidad de ello. Así que Dios los bendiga y espero que esto sea de edificación a todos. Casi siempre bajo cosas en inglés, así que quería bajarle esto en español, después lo haré en inglés. Dios me los bendiga. Esta es Lianet 777. Shalom.